Buenos días, República Dominicana. Gracias por estar ahí, por concedernos, como de costumbre, el privilegio de recibirnos en sus casas por una hora para conversar con ustedes tema de actualidad. Hoy, José Monegro Gavilán y su servidor estaremos en foro de opinión para, con nuestras opiniones, tratar de fortalecer la ciudadanía responsable y garantizar que la República Dominicana siga siendo un país democrático y posible de vivir para ti y para mí. Buenos días, Gavilán. Buenos días, José Ramón. Buenos días, pueblo dominicano. Hoy lunes en el cual hay muchas expectativas, José Ramón. Así es. El problema de las vacunas, el problema de las reuniones de los partidos políticos, de las cúpulas de los dos principales partidos, el entorno internacional, elecciones en América Latina, en Ecuador y en el Perú, las reuniones del presidente ahora con juntas de vecinos. He estado muy activo con esos grupos sociales. Así es. De las comunidades de los pueblos. Estuvo en Villa Altagracia, creo que ayer estuvo en Santo Domingo Norte. Y en fin, ojalá que todas esas reuniones y esos encuentros sean para que llegue en un momento difícil por el que está atravesando la República Dominicana, pues lleguen los recursos del Estado. Así es. Sabemos que están un poco limitados por la crisis, aunque hay una economía que prácticamente ha estado abierta. Así. Pero eso es lo que esperamos. Así es. Bueno, permítanos comenzar el día compartiendo un verso en la Biblia, en Hebreos capítulo 12, verso 15, que dice de la manera siguiente: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual trastorne a ustedes y envenene a muchos. Para mí esto es importante en los momentos en que está viviendo la República Dominicana. Seguir insistiendo, señores, en que nosotros somos responsables del bienestar colectivo, no solo del bienestar tuyo y el mío, sino del que vive a mi lado, del que vive conmigo, del que está en mi casa, del que está en mi vecindario, del que está en mi entorno. En la medida en que yo me sienta responsable del bienestar colectivo, yo haré lo correcto y trataré por mi lado de forzar a mi vecino a que haga lo correcto. En la República Dominicana necesitamos un modelo de imitación de lo correcto, de enseñarnos y enseñarle a los demás a hacer lo correcto, no dejando que nuestras raíces de amargura, que nuestro enojo, que nuestra rabia nos gobierne e impida que nosotros tengamos ese sentido de solidaridad que en Cristo encontramos como ejemplo los seres humanos. En la medida en que nosotros podamos controlar nuestras emociones negativas y no darle rienda suelta a esta con el interés de dañar, nosotros estamos garantizando una mejor ciudadanía, estamos garantizando una mejor sociedad. Dice el autor de los Hebreos que esas raíces de amargura te trastornan a ti y envenenan a los otros. Es decir, yo puedo afectar el medio donde yo estoy. Mi estado de ánimo puede afectar favorable o desfavorablemente a mi entorno. Es responsabilidad nuestra entonces comenzar un primer día de la semana vistiendo nuestras esperanzas con ropas nuevas, dándonos la oportunidad de controlar nuestras emociones negativas, ser solidarios, extender nuestra mano solidaria a aquellos que tienen menos que nosotros, pero sobre todo que nosotros salgamos, ya los que están saliendo para su trabajo, los que están saliendo a llevar a sus hijos para la escuela, para luego incorporarse a sus labores, que puedan pensar ahora, ¿qué voy a hacer para que la República Dominicana, para que el entorno en el que yo estoy, que se convierte en mi República Dominicana, sea un entorno agradable y un entorno que favorezca el bienestar colectivo? Esperamos que este consejo, desde aquí en Foro de Opinión, sea la normativa para ti en este día y durante toda la semana, para que nosotros podamos tener una semana
menos dolorosa que las que hemos tenido posterior a la Semana Santa. Muchas gracias por estar ahí y qué bueno que nos privilegia con tu atención. Terminado esta reflexión, Gavilán, nosotros tenemos que referirnos casi de inmediato a la cantidad de muertes que hemos tenido posterior a la Semana Santa y durante la Semana Santa por el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas. No solo las bebidas de fabricación casera, sino inclusive bebidas embotelladas que de manera fraudulenta y tráfica y a nivel de tráfico han entrado a la República Dominicana por nuestras fronteras y por nuestros aeropuertos, que han estado matando a quienes la consumen. Bueno, es lamentable, José Ramón y amigos televidentes, que un asunto, como tú dices, tan evidente, de que como ya en botellas, embotellados, con etiquetas, cuando viene a ver tiene hasta su registro, porque eso lo que se da aquí en este caso es lo mismo que se da con los puntos de drogas. Todo el mundo sabe dónde están los puntos de drogas, menos las autoridades. En este caso, todo el mundo, y yo he estado viendo las diferentes noticias, los noticiarios, donde entrevistan a la gente, y todo el mundo sabe quién lo está vendiendo y dónde se está elaborando. O sea, cuando tú ves espectáculo al lado de ríos, al lado de cañadas, tanques, procesando eso es un crimen. Eso debe estar penalizado, que está penalizado, por eso está atentando con la salud de un pueblo. Claro. ¿Entiendes? Y podríamos decir, bueno, pero ellos no están llamando a nadie, ni le están poniendo la pistola a nadie. Pero sucede que esta es una bebida barata, porque ahí está el problema, barata. Estamos en una situación, podríamos decir, de crisis económica, y si una gente, un pote de ron le vale 50 pesos, y por allí consigue una bebida que lo que es un veneno, porque si hace daño el alcohol bien procesado, que hace daño y está penalizado, por eso usted ve que tanto las bebidas alcohólicas como los cigarrillos están obligados por la ley a poner un cintillo que dice: el consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Estamos hablando aquella bebida que es legalmente comercializada, autorizada por las autoridades y por las leyes. Imagínate tú una bebida ilegal como esta. Entonces, todo aquel que se ha sorprendido, sea que lo esté elaborando, sea que esté de contrabando, sea que esté vendiéndolo en un colmado donde sea, debe de estar preso con cárcel. Definitivamente, Gabriela, ese es un problema de salud pública. Cuando tú tienes en menos de 2 semanas más de 51 muertos producto de una situación como esta, amerita una intervención directa. Pero tú decías algo que quiero referir, y es la fabricación. Claro. Es decir, no estamos hablando de algo inodoro. No. Esto tiene que expeler un olor muy fuerte en el lugar donde se está haciendo. Es decir, puede ser identificado en los lugares donde se está fabricando este tipo de alcohol. No es algo que se puede hacer escondida. Es decir, la ciudadanía tiene que hacerse responsable. Si nosotros podemos con las autoridades identificar los lugares donde se está vendiendo el alcohol y podemos ver a gente en la calle con botellitas de agua, pero sabemos que lo que tienen ahí es un tipo de alcohol, nosotros podemos identificar dónde lo compró, seguir el rastro, y realmente nosotros tenemos que impedir que este flagelo se siga dando, porque a la corta o a la larga nosotros estamos invirtiendo un gran porcentaje de el presupuesto de la salud en atender enfermedades derivadas del uso y abuso de alcohol. Se hace necesario que nosotros tengamos un pare, porque si realmente nos hubiesen reportado, Gavilán, 51 muertos producto del COVID, estaríamos alarmados. Entonces, eso amerita que nosotros como sociedad de verdad nos pongamos las pilas
y salgamos a enfrentar esta situación, donde es importante que tú y yo como ciudadanos nos convirtamos en voceros y en denuncia de los lugares donde se están fabricando, como una manera de frenar definitivamente este problema. Y agregando a eso, José Ramón, en las redes sociales se está comercializando. Yo vi una publicidad, como un envase, como un frozen, como un sirope, vendiéndolo, promoviéndolo en las redes sociales. Son un asunto público. Y yo creo que las autoridades acá deben ser más diligentes en atacar el delito en la República Dominicana. Por lo que decía, cuando son los viajes ilegales en Yola, todo el mundo sabe quién es que lo organiza, menos las autoridades. Lo que decíamos los puntos de droga, todo el mundo en los barrios y en los pueblos sabe dónde está y quién, hasta el nombre y la dirección, menos las autoridades. Este caso de esta comercialización prácticamente pública de una bebida alcohólica que es un veneno, óyeme, no tiene el presidente de la República que hacer un llamado para que se persiga. Eso es un delito. Sí, Un delito contra la salud, un delito, oye, estamos hablando, como tú decías, 51 personas muertas, más que la pandemia. Proporcionalmente ha sido más que la pandemia. Entonces, ese es un elemento que nosotros tenemos que enfrentar, y vuelvo y reitero, los ciudadanos tenemos que ser agentes de denuncia de los lugares donde se están fabricando y donde se está vendiendo este tipo de bebida que está matando y ha estado matando en las últimas semanas a tantos dominicanos y dominicanas. Eso nos lleva, Gavilán, a que nosotros veamos el panorama nuestro desde la óptica de la salud, pero que también nos ubiquemos en el panorama político a nivel internacional. En el día de ayer, Perú, Ecuador fueron a elecciones. Parece que en el caso del Ecuador la elección definitivamente, bueno, era segunda vuelta. Era segunda vuelta ayer y por lo tanto el candidato que sacara más votos ese era el ganador. Parece ser que hay un virtual ganador en el Ecuador. Teníamos elecciones en el Perú, donde el asunto ha estado muy dividido, y para mí increíble encontrar que tú tengas que el candidato o la candidata de mayor votación en el Perú haya alrededor de un 16%, y que los 3 lugares más votados en la primera ronda en el Perú fuera 16, 11 y creo que 10. Es una mala señal. Así que nosotros debemos, y los partidos en la República Dominicana deben verse en el espejo del Perú y deben verse también en el espejo de el caso del Ecuador. Como malas prácticas, conductas inadecuadas a los partidos, va creando una crisis que está haciendo prácticamente imposible que un candidato concite el respaldo necesario para una primera vuelta. Todavía en la República Dominicana ese fenómeno no se ha dado, pero hay problemas en Colombia, tenemos problemas en nuestro país vecino Haití, y cuando, no, ¿cómo es que dice el refrán? Que ponga tu barba en remojo cuando el vecino está cayendo. Exactamente. Yo creo que los políticos de la República Dominicana están llamados a revisar, porque lo que estamos viendo a nivel de América Latina es un proceso irreversible, donde los partidos políticos están entrando en una crisis que no sabemos qué va a terminar produciendo a partir de ahí. Bueno, mira, tal como tú señalas, José Ramón, hay un evidente deterioro de las fuerzas políticas en América Latina. Yo diría que mundial, pero, y cuando digo mundial es porque esos partidos
el mismo PSOE en España, el PP de España, sabemos la situación que está en Francia, un expresidente ahora mismo está siendo enjuiciado fundamentalmente, el caso de Italia, en fin, pero ya en el caso de América Latina, eso que tú dices, cuando tú ves el primer reporte oficial electoral del Perú, te vas a dar cuenta que, tal como decían las encuestas, cuatro candidatos, la que mejor posicionada quedó, o el mejor posicionado, no llega a un 16%. La Keiko Fujimori, que es hija del expresidente Alberto Fujimori, está como un 11% y lo demás como un 9%. Van a tener que ir a una segunda vuelta, imagino que los que más votos sacaron. ¿Qué significa eso? Que ninguna de esas fuerzas políticas son expresiones de las fuerzas vivas de ese país. Allí hay un fraccionamiento y significa que ninguna de esas opciones son, usando un término no de agrado, sino de simpatía y de esperanza para ese pueblo, el pueblo peruano. En el caso, por ejemplo, de Ecuador, sí creo que hubo una sorpresa, José Ramón, porque la primera vuelta, el candidato pro Correa llegó a un 36%. Y los segundos, recuerda que hubo un escarceo ahí que fue hasta el Tribunal, creo que Constitucional de Ecuador, para definir una situación de fraude entre los dos primeros que estaban, el que quedó en tercero y quedó en segundo, y luego se decidió que Lasso había ganado la segunda vuelta, o sea, había quedado en segundo lugar para competir con Arauz, el candidato pro Correa. De luego Lasso estaba apoyado por el gobierno de Lenín Moreno, un ex aliado y vicepresidente en 3 ocasiones con Correa, que luego rompieron y que está muy maltrecho. Las encuestas le dan a su imagen de gobierno, su popularidad de gobierno, muy por debajo, pero sin embargo parece que fue la diferencia. No sé qué pasó ahí, porque fíjate que la lucha se dio entre el tercer lugar de un candidato que era proindígena, descendiente de indígenas, contra Lasso, que cualquiera puede decir, bueno, ante esta situación, estos votantes se van a ir con el candidato pro Correa. Sin embargo, los resultados dicen otra cosa. El hecho que ya con un 91.22% de los votos escrutados, significa que Lasso tiene un 52% contra un 47%, significa que yo creo que ya es irreversible cambiar eso. La situación en Colombia no es menos dramática, allá hay una situación difícil. Allá se dice, José Ramón, que situaciones que ya se veían enterradas, paramilitares han vuelto otra vez, guerrillas se han vuelto a rearmar, hay una fracción ahí de la FARC, que recuérdate que negoció con José Manuel Santos, que le dieron el Premio Nobel de la Paz al presidente Juan Manuel Santos, y por lo menos eso llevó un respiro, tuvo el concurso y el apoyo de la comunidad internacional en ese proceso, pero hay una fracción de la FARC que incluso está peleando en la frontera con Venezuela contra las fuerzas regulares de Venezuela. O sea que son de las situaciones que no sabemos qué se está dando ahí, porque si por ejemplo Venezuela, que es un gobierno pro izquierda, el socialismo del siglo XXI como lo llamó Chávez, y supuestamente esos grupos de la FARC también son pro comunistas o pro socialistas. O sea, como que es raro esa confrontación en la frontera y dentro del territorio venezolano. Como que no me luce eso, ¿qué hay detrás de eso? Y ojo, porque eso puede desestabilizar la región. Una situación en Venezuela y Colombia puede repercutir en toda América Latina. Y como está la situación en Perú, como está la situación en Ecuador, esto podría, en Bolivia la cosa no está muy pacífica.
esto podría traer situaciones de incalculable consecuencia en América Latina que terminaría afectándonos a todo el continente. Haití, para tocar el aspecto internacional, aunque es nuestro vecino, pero desde el punto de vista como nación independiente, es internacional, la situación es menos dramática. Ahí la situación es muy difícil. La comunidad internacional en esta semana se pronunció de que debería hacerse elecciones en este año. Recordemos que Moïse está planteando, ganando tiempo, que sea en el año que viene. Y sin embargo, todas las fuerzas y la justicia en ese hermano país ha determinado que debe hacerse en este año. Y lleva muchísimos muertos de violencia en las principales provincias de Puerto Príncipe y otras provincias de ese hermano país. Y esto sí que me preocupa, José Ramón, porque una situación inestable en Haití, lamentablemente la sufrimos nosotros. Así es. Con las secuelas todavía peores, que cuando nosotros queremos poner candado, cuando nosotros queremos organizar las cosas, entonces nos dicen racistas. Sí, pero nosotros vamos a tener que tomar las medidas del lugar, independientemente de la estigmatización que tengamos a nivel internacional. El problema de Haití no puede ser un problema solo de nosotros, pero también nosotros tenemos que admitir que lo que ocurre allá termina afectándonos a nosotros y sobre todo provocando un colapso en nuestro sistema sanitario sobre todas las cosas. Y ahí es donde hay que ponerle atención. Yo creo que Venezuela, Colombia, Perú, nos demuestra que la persistencia de hombres y mujeres de mantenerse medrando alrededor del poder, más allá de lo indicado, de lo prudentemente aceptable, termina produciendo una fisura en el sistema político. La intención de Correa de mantener en el Ecuador su preponderancia política más allá de sus 3 periodos y su intención de volver hace que un sector de la clase política ecuatoriana reaccione y termine produciéndose lo que estamos viendo. Yo creo que en América Latina el liderazgo va a tener que aprender a retirarse, va a tener que aprender a entender que el relevo generacional es una prioridad y que la única manera de garantizar el flujo y el crecimiento de los partidos políticos es abriendo el espacio a que nuevas caras, nuevos actores entren al ejercicio. Yo creo que con el caso de Keiko Fujimori, esta debe ser como la 4ª o la 5ª elección en la que participa desde que tenía unos 30 y pico de años. Está aspirando desde la diputación hasta la presidencia. En el caso de Colombia, Uribe ha estado medrando también y tratando de mantener su influencia, que ha terminado produciendo un distanciamiento y una ruptura en el sistema político colombiano. Yo creo que en la República Dominicana estamos entrando en ese proceso de crisis de partido, producto de que los actores son los mismos por los últimos 40 años. Y yo creo que nosotros estamos a punto de comenzar a sufrir lo que estamos viendo en el panorama internacional. Quiera Dios que los políticos en la República Dominicana, y yo sé que usted en su casa está pensando en algunos nombres, nosotros nos vamos a eximir de mencionarlo por aquí, aprendan la lección de sus amigos en otros países y por lo menos dejen ya que la nueva generación o las nuevas generaciones de los partidos asuman el rol que les corresponde. Parece ser que la cúpula del PLD y la cúpula del Partido Revolucionario Moderno en el gobierno han entendido eso y ayer tuvieron sendas reuniones, ambas cúpulas, con el propósito de dinamizar la estructura partidaria. Y el PLD reunió al comité político
con una asistencia de 42 de 45 miembros con 3 excusas, y la comisión política se reunió donde participó el presidente Luis Abinader, y ahí vimos discurso de barricada, vimos mucha promesa y reconocimiento a la dirigencia de ese partido por parte de su presidente, el licenciado José Ignacio Paliza, y luego las palabras del presidente fueron también alentadoras. Yo creo que por los predios de los 2 partidos principales, de hecho, los 2 partidos mayoritarios, comenzó a moverse la estructura partidaria y la dinamización de los mismos, que fortalece el sistema de partido. Así que nuestro reconocimiento desde Foro de Opinión a esa, y seguiremos comentando con Gavilán esa parte de... Bueno, parece, José Ramón, que la situación que llevó al PRM convocar a su dirección política, que no sabemos cuántos son, porque una comisión política hace miles de personas. Creo que 250 tiene eso. Bueno, eso parece una asamblea, por lo menos por la fílmica que había ahí, o había gente que no debió estar ahí, o eso no era la comisión política. Pero era, era su comisión. Era su comisión política, bueno. Esos son una reeditación. Entonces era su asamblea. No, es reeditando lo mismo del PRD, del antiguo PRD del cual salió el PRM. Pero, recuérdate, José Ramón, que la cúpula del PRM viene siendo cuestionada por dirigentes de base, sobre todo por la presión de puestos de empleo, por la militancia de ese partido y la situación que ha encontrado el presidente Abinader y el gobierno. Y yo creo que esto ayer pudo ser un espaldarazo a las ejecutorias del presidente, porque creo que los dirigentes del partido, de ese partido, deben de tener mucho cuidado, porque el problema de la República Dominicana, la situación de la República Dominicana, de una pandemia y que está afectando ya la economía del país, no es un problema solamente del PRM, es un problema de todos los dominicanos. Entonces yo creo que este encuentro fue como una forma de el presidente expresar alguna situación de tranquilidad, de calma, calmar ciertas situaciones, porque viene una ola de protestas internas, que esas crisis internas de los partidos políticos terminan afectando al PLD, y el PLD es un ejemplo de eso. El PLD todavía hasta su convención, su primaria, sus primarias de octubre, del 6 de octubre del 2019, está por encima de un 50%. Y esa crisis interna lo sacó del poder. Entonces yo creo, José Ramón, el PLD también se reunió, dio a conocer una serie de candidatos o precandidatos. Decía Charlie Mariotti que no están todos lo que son y son todos los que están, pero creo que es una forma de movilizar ese partido y comenzar a opinar, porque yo creo que a tantos años, de aquí al 2024, sacar candidato ahora, en vez de fortalecer la estructura de ese partido, yo creo que tampoco es muy halagüeño lo que pueda venir. Pero ellos entienden quizás su estrategia de que sacando candidatos o precandidatos antes de tiempo podría movilizar y dinamizar ese partido. Bueno, la expresión del que el que tiene la lágrima honda comienza a llorar temprano, parece que se está aplicando al PLD. Vamos a nuestra primera pausa. En breve volvemos y seguimos con el tema de las cúpulas de los partidos que se reunieron este fin de semana. No se muevan.